Lo que yo Te quería escuchamos bien. comentar es bueno, que me molestó que en ese informe, o sea, fue su función en ese momento, ¿no? Estoy hablando en ese momento era asistente social, no trabajador social. Y bueno, y me dice, voy a entrar en las habitaciones para ver si están ordenadas, si están limpias. Y yo no me quedé porque yo digo, ¿qué piensa? Que va a encontrar, no sé, todo revuelto, todo sucio. Y me resultó chocante. Yo creo que eso es una de las preguntas que se deberían obviar, o una de las cosas que, bueno, no sé si está dentro de la currícula hacer eso, observar cada habitación, cada rincón, el baño, si estaba limpio. Y bueno, me chocó, sinceramente me chocó. Y por ahí digo yo, y la pregunta es, ¿hasta dónde a vos la justicia te permite, supuestamente, que son los ojos del juez, te permite a vos hacer un informe amplio o tiene que ser acotado? Bueno, wow, gran pregunta. Voy a decir, en realidad, cómo lo veo yo. Un poco lo que problematizábamos, digo, de una de las fases de hecho. Ahí estoy. ¿Me escuchan ahora? Deshabilitar Wi-Fi. Bueno, tiene que ver muchísimo con los objetivos. Todo depende para que yo quiera hacer un informe. Si yo tengo claro cuál es el objetivo y en qué aspectos centrales voy y cuál quiero profundizar, ahí voy a evaluar realmente si es necesario para poder decirle, puedo entrar en ejemplo. Voy a poner un ejemplo cotidiano del ejercicio profesional. Si yo tengo que ver acceso a materiales de construcción, por ejemplo, ¿dónde voy a hacer foco en todo mi informe? Creo que en dos cuestiones centrales. ¿Cuáles son las condiciones habitacionales de la persona? ¿Sí? Y además justificar que no tiene el dinero para poder acceder a comprarlos por sí misma. No son como dos focos importantes en los cuales yo voy a hacer que voy a hacer, digo, hincapié dentro de mis informes. Estoy haciendo otro tipo de informe social, como, no sé, justificar un cambio de domicilio de una persona que se puede dar dentro del proceso de intervención profesional. ¿Es necesario? Entonces digo, está bueno que nos hagamos todas esas preguntas, que cuando vamos a la casa de una persona y sostengamos una entrevista, tengamos claro cuál va a ser el objetivo por el cual yo voy a ese domicilio. Acuérdense que es una táctica operativa el informe social, igual que la visita domiciliaria. Entonces tengo que tener claro, ¿por qué voy? ¿A qué voy? ¿Qué voy a preguntar entonces en función de ese objetivo? ¿Y qué cosas son necesarias que yo tengo que observar? Muchísimas veces se puede, nosotros tenemos como técnica también, como táctica operativa de la observación. Bien, hay un montón de veces que podemos observar un montón de detalles de la información que necesitamos, sin necesariamente invadir la vida del otro. Yo siempre, algo que me encuentro dentro del campo del ejercicio profesional es esta cuestión de cuando yo le pido a una persona pasar para ver su baño, porque justamente estoy gestionando una prestación de materiales de construcción para hacer una mejora habitacional, hay una palabra que siempre la gente te dice, hay una frase que me encuentro cotidianamente. Uy, discúlpame porque está desordenado. ¿No?
Y en realidad, en ese momento, digo, que puede llegar a ser bastante tenso, mi palabra es, vos porque no fuiste a mi casa. Yo me fui, todavía no hice la cama, ¿no? Entonces, intento incluso hasta explicarle a ese otro por qué es necesario que yo vea al baño. Por ejemplo, mira, necesito ver al baño porque poder gestionarte los materiales, la verdad que necesito poder tener una idea y descubrirlo. E intento, inclusive, que esa observación sea como un pantallazo rápido. En general les voy a decir algo, in situ no escribo. Generalmente tengo una memoria fotográfica bastante importante, salvo para los nombres y los datos de base, que ahí soy pésima. Si no escribo, morí. Pero en general, escribo in situ. Porque hasta eso me parece, esto de estar, vieron con la carpetita y la lapicera, entonces me meto en el baño, entonces empiezo a revisar, y escribo, y qué sé yo. Bueno, intento reducir al mínimo esa situación incómoda para ese usuario. Porque yo me estoy metiendo en la vida del otro. En el chat anterior, en el Zoom anterior, había una compañera que decía esto de que la mamá alguna vez había limpiado hasta los picaportes de la casa, ¿no? Entonces, digo, wow, digo, lo que se genera en ese otro. E incluso, jamás caigo en la casa de nadie sin haber acordado la entrevista. O sea, no le caigo así tipo factor sorpresa, cayó la trabajadora social con la carterita y el cuadernito y la lapicera. Porque tiene que ver con el respeto por el otro. También. Y tiene que ver con un posicionamiento ético-político también. Del respeto por la vida del otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces digo, son todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta a esa hora. Lo mismo digo, situación del cotidiano profesional. Llegás a la casa y la persona, digo, vive, no sé, no tiene silla, pongo un ejemplo. Y al toque se siente avergonzada porque no tiene silla, ¿no? O sea, a ver, yo profesional, con la carterita y mi lapicera y mi cosito, voy así, me paro, y la persona se siente abochornada por ser pobre, por no haber tenido plata para comprar una silla. ¿No? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué hago? Digo, ¿desde qué lugar me paro? ¿No? Entonces, en ese preciso instante, yo lo que hago es, pero no te preocupes, yo me siento a cualquier lado. Y pinté donde pintó, me senté. O sea, donde vi, no sé, me senté en la cama, me senté en un tacho, no me importa. Pero tratar de reducir también todas esas situaciones que hagan que el otro se avergüence, porque sus condiciones materiales de existencia, digo, no reúnen esos estándares, que además vuelvo a insistir, es como el ejemplo que les di, esto del bañarme, ¿no? Que son estándares prefijados en función de quién y de qué, desde qué lugar de privilegio. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿A dónde voy? Acá es ordenado. Me parece que para mí era un prejuicio. Sí, claro. Por eso entonces tiene que ver la revisión, esto por ahí Manuel también lo dice más adelante, ¿no? La revisión de mis propias ideas, mis propios prejuicios, mis propios conceptos, de mi propia realidad, de la mirada que yo tengo y de las lecturas que yo hago en relación a los usuarios con los cuales trabajo, es fundamental. Es fundamental, porque si yo creo, digo, y me paro de este lugar del merecimiento, entendiendo que la persona me tiene que acreditar que es lo suficientemente pobre para poder acceder a una prestación, y no lo entiendo, que es su derecho como ciudadano, estoy en el horno, ¿no? Entonces, digo esto porque esto ocurre cotidianamente en el ejercicio profesional. Esta cuestión de tener todavía, lamentablemente, colegas que te dicen, fulanito de tal se tiene que portar bien y me tiene que demostrar que se porta bien para que yo le gestione un programa. Entonces, ¿desde qué lugar me voy a parar? Eso es una cuestión de elección.
Entonces, por eso es necesario. Yo siempre digo, el día que piense este tipo de cosas, ese día me voy a poner un kiosco, porque ese día le voy a hacer muchísimo daño a las personas con las cuales estoy trabajando. No, me dedico a otra cosa, porque trabajo con personas, y no puedo obviar que trabajo con personas que sienten que le pasan cosas y que no tienen la culpa de que las condiciones materiales de existencia. Porque esta cuestión de que es pobre, porque quiere, ¿no? Digo, la cuestión del merecimiento, la meritocracia. Ah, no se esforzó lo suficiente. Por eso no tiene silla. ¿Desde qué lugar? ¿O desde qué lugar me paro cuando voy a una casa y veo que, no sé, que fulanito de tal, no sé, tiene piso de tierra, pero, no sé, consume una mermelada ABC? ¿No? Tiene un televisor. ¿Qué? Fulanito de tal no tiene derecho a mirar televisión porque es pobre. ¿No? Entonces digo, son todos esos atravesamientos morales que solemos tener a veces los trabajadores sociales a la hora de acercarnos a un domicilio. Entonces, cuidado con eso, porque es necesario que nos repensemos, que nos reevaluemos, que nos miremos, que nos cuestionemos, que pongamos en tensión todos estos preconceptos y que tengamos un análisis crítico de la realidad social por la cual atraviesan los usuarios con los que nosotros vamos a trabajar. Si yo, por ejemplo, trabajo en patronato de liberados, personas criminalizadas, sujetos activos de causas penales, mayores de edad. Yo les puedo asegurar, en tantos años, yo nunca vi un rico. Siempre vi una persona que era pobre desde antes de estar en la panza. Y tenemos una sociedad que en general, digo, no cuestiona, no criminaliza a los que se la afanan de verdad. Yo siempre veo a los sujetos del narcomenudeo. Nunca vi un dealer, nunca vi un tranza. Siempre el que veo es a la persona que tenía 5 porros en la cartera para vender. La mayoría de las mujeres que se encuentran en este momento criminalizadas es por narcomenudeo. Narcomenudeo, te estoy hablando de 9 dosis en un bolso. No te estoy hablando, pero el dealer que les llevaba la droga para vender no cayó nunca. Entonces, si yo no entiendo que hay atravesamientos dentro de esta realidad, si no puedo problematizar la realidad social y poder entender que es, digo, es una cuestión de procesualidad y un complejo inserto dentro de una sociedad que se estructura de determinada manera, con una intencionalidad real, y no puedo ubicar al sujeto en ese lugar. Estoy haciendo análisis parcializados de la realidad, fragmentados. Caigo nuevamente en un análisis fragmentado de la realidad de las personas. ¿Se entiende por ahí a dónde voy, a dónde apunto? Los estoy llenando de preguntas. ¿Y saben qué? Hoy lo reflexionaba en terapia, ¿no? Esto. Creo que el objetivo es ese, que ustedes de este seminario se vayan con 20 millones de preguntas. 20 millones de interpelaciones. Ese es el objetivo. Que se pregunten, que se cuestionen, que pongan en tensión todo esto, que se vayan preguntando cosas. Esa es la idea, ese es el objetivo, justamente, que nos podamos interpelar. Y ahora me fui a la miércoles del hilo conductor de la clase, sépanlo, me fui para otro lado. Pero bueno, vamos a intentar por ahí retomar esto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ese informe social va a ser un resultado de decisiones políticas, éticas y teóricas, ¿no?, que el profesional va a realizar en torno a la situación problema que origina la necesidad de ese informe social y la finalidad que está teniendo ese proceso de intervención profesional. Sin objetivo, sin finalidad, la estrategia no se aplica. Siempre. Esa es como una regla básica, ¿no? Bien. Entonces, pensar el informe social dentro del proceso de intervención profesional
supone articular muchos elementos. Y Manuel habla de articular a los actores involucrados, poder comprenderlo como parte de una reproducción social. Entonces sabemos que dentro de ese informe social van a converger discusiones sobre las incumbencias y fusiones profesionales, perspectivas teóricas, políticas y éticas, la tensión presente entre actores sociales, porque los actores sociales también tienen sus propios intereses y finalidades. Entonces todo eso, todos esos elementos, se encuentran presentes dentro del cotidiano profesional. Bien, un poco ahí Evita mencionaba esta cuestión de las funciones del trabajador social y las incumbencias. Son dos cosas diferentes, incumbencias y funciones. Y ahora lo vamos a aclarar un poco, esta cuestión, porque a veces se suele como confundir. Incumbencias del profesional están reguladas por la Ley Federal del Trabajo Social, que ahí Evita había preguntado qué número era, 27072, la pueden encontrar dentro de este compendio normativo que les dejé en el Drive, ¿no? En el artículo 9 habla sobre las incumbencias profesionales. Y algo importante es que las incumbencias hacen referencia a las capacidades y habilidades que va a contar ese profesional sin ser exclusivamente propias del trabajo social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incumbencias, hablamos de esas capacidades y habilidades, para los cuales la ley federal nos dice que el trabajador social, los licenciados en trabajo social, estarán habilitados para distintas actividades profesionales. Entre ellas, asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación de políticas sociales, planes, programas, proyectos sociales, la integración, coordinación, orientación, capacitación, supervisión de equipos de trabajo, elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios, socioambientales, informes situacionales o periciales, la intervención en contextos domiciliarios, institucionales o comunitarios, ¿no? Entonces, funciones que tienen que ver con las habilidades, capacidades, son las acciones propias que puede desarrollar un trabajador social, ¿no? Ahí es cuando hablamos de incumbencias profesionales. Pero cuando hablamos de funciones, yo voy a tomar lo que plantea Andrea Oliva, ¿no? En 1999, en uno de sus libros, que también la retoma Manuel. Andrea viene a hablar de las funciones, ¿no? Y son las articulaciones, es decir, se articulan estas funciones en el marco de las finalidades de que ya estuvimos hablando, de la reproducción social y cómo se inserta nuestra profesión dentro de la división social del trabajo. Entonces, Andrea Oliva enumera que los trabajadores sociales tenemos tres funciones, que una es la asistencia, la otra es la gestión y otra es la función educativa. Entonces, cuando hablamos de asistencia es cuando nos estamos refiriendo al contacto directo que tenemos con los usuarios, ¿no? A través del suministro de las prestaciones, ya sean bienes, servicios, y que están siempre delimitados y condicionados por la política pública vigente, ¿no? A ver, si tengo el vale de gas o no para entregar, ¿sí? Siempre va a estar delimitado y condicionado por el afuera. Si puedo, entregarle el concreto que la persona está necesitando. Después la parte de gestión, que tiene que ver con todas las acciones que para poder obtener aquellos recursos, es decir, todas las gestiones que vamos a realizar para que la persona pueda acceder a un determinado programa. Sabemos que la política social está altamente burocratizada, entonces, hasta las huellas dactilares te pide más o menos para que una persona coser para un emprendimiento. Esto ocurre y ocurre siempre. Son 20 millones de formularios que vamos a tener que completar para poder garantizar o buscar o gestionar que esa persona pueda acceder a determinada prestación. Entonces, bueno, esto sepámoslo, son los requisitos para el acceso a la política pública, entonces la parte de gestión va a ser algo cotidiano dentro del ejercicio profesional. Y la otra es la función educativa, ¿no? Y esa función educativa tiene como objetivo transformar o modificar la manera de ver, pensar y comportarse de los usuarios en relación con la sociedad. Es una función que busca incidir en el modo de vida de las personas y pensar las situaciones problemáticas que afectan el cotidiano profesional. A ver, y con esto no me refiero a esta cuestión moralizadora, ¿se entiende?
Voy a poner un caso muy claro de mi ejercicio profesional. Yo estoy acompañando a una mujer trans en su proceso de hormonización y transformación desde hace 2 años. Y cuando llegó Maral a la oficina, ella llegaba con un oficio judicial con su nombre de hombre. De hecho, abro el sistema del patronato y tenía el nombre de hombre, ¿no? Y la verdad es que yo salgo a la sala de espera, justo salgo para cargar el agua al mate, y la veo, me doy cuenta de la situación, ella pasé un pollo mojado parado, digo, en la mitad de un montón de hombres, una situación muy violenta además. La llamo, la hago pasar, vení, pasa por acá, se sienta, y la miro, y le digo, ¿cómo te llamas? Entonces ella me queda mirando y se produce como un intercambio de visiones importante, y le digo, ¿cómo vos sentís que te llaman? Reformulé mi pregunta. Entonces, bueno, ella me dice como su nombre autopercibido. Entonces, lo primero que le digo, bueno, vamos a cambiar acá, yo abro el legajo electrónico, le digo, vamos a cambiar este nombre, porque acá está un nombre que no es tuyo. Y le digo, ¿y por qué? Le digo, porque el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género dice que se te tiene que llamar de la manera en la que vos te autopercibís. Entonces, me dice, pero yo no lo cambié en el DNI. Bueno, la Ley de Identidad de Género dice que no hace falta el cambio registral para que vos te cambien el nombre y te llamen como es tu derecho ser. Entonces le digo, bueno, entonces lo primero fue eso. El oficio judicial tenía el nombre de hombre, sépalo. O sea, que ya, digo, el Poder Judicial había violado su derecho. Entonces, en principio, lo primero que hice fue cambiar el nombre. Cuando cambio el nombre, la miro y le digo, bueno, ahora sí podemos empezar. Ya teniendo las cosas. Amaral no tenía ni idea de que ella pertenecía a un colectivo travesti trans que hace años que viene luchando por sus derechos. Ella no tenía ni idea de quién era Loana, no tenía ni idea de quién era Diana, no tenía ni idea la lucha que venía llevando un colectivo, ¿no? Que había logrado la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? La ley de cupo laboral travesti trans, ni nada por el estilo. Ella pensaba que estaba como sola, viviendo su realidad, enfrentándola desde una cuestión de, bueno, yo tengo como objetivo y me voy a abrir paso como pueda, ¿no? Y por suerte, tiene un carácter y recursos subjetivos para poder posicionarse en ese lugar, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del proceso de intervención profesional fue justamente eso. Primero, acompañarla en su procedimiento de armonización. Nosotros, yo estoy en General Alvarado, no tenemos los consultorios diversos. Por lo tanto, la primera articulación que realizamos fue con les médicos de General Pueyrredón. Ella en ese momento estaba siendo medicada por una endocrinóloga que había tenido la mejor buena voluntad, pero lo cierto es que no le había dado la medicación indicada. Entonces, el primer objetivo fue poder insertarla dentro de un tratamiento acorde, según los protocolos, que sea saludable para ella, fundamentalmente, preservando su salud, poder acompañarla. Y después empezar a trabajar esta cuestión de cómo ella percibía su realidad, ¿no? E incluso, hubo un abordaje hasta familiar, trabajando muchísimo con su familia, ya por suerte la son travesti trans, pero sí pudimos lograr que justamente la familia pudiera entender un montón de aristas de lo que a Amaral le estaba sucediendo, ¿no? Entonces, me acuerdo incluso conversaciones con su mamá, que su mamá, por ejemplo, insistía con llamarla por el nombre de hombre. Entonces, yo le decía, no, fulanito de tal, ya se murió, no existe más. No hables más así, porque ahora tenés una hija. Fulanito está muerto. No tenés, poder ir acompañando esos procesos fue fundamental y fue central, ¿no? Y que ella pudiera empezar a autopercibirse como parte de un colectivo, ¿no? De lucha, de disputa, ¿no? De visibilización, como parte, bueno,
claramente, digo, articulé lo necesario para que ella se pudiera contactar con otras mujeres travesti trans. Ella, por ejemplo, en algún momento me empezó a hacer preguntas que yo no podía responder, porque claro, a ver, soy mujer, heterosis, ¿qué onda? O sea, hay cosas que no puedo, realmente, porque encima tengo una posición, porque soy mujer blanca, heterosexual, clase media, además. Y hay situaciones que no entiendo, necesariamente, ¿no? Poder empezar a conectarlas con el colectivo travesti trans, ¿no? Que ya se pudiera insertar en determinados espacios. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la función educativa desde el trabajo social. ¿Se entiende? No en esta cuestión como moralizadora, desde un lugar de no sé qué. Los trabajadores sociales tenemos mucho de eso, de pararnos desde un lugar moralizador de por vida. O cómo tiene que limpiarse. Entonces, bueno, nada, importante para repensarnos. Bien, entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Si pensamos a la intervención profesional siempre en términos de estrategia, ¿no? Y con intervenciones que sean capaces de responder en términos políticos, éticos y teóricos las demandas que nos impone el cotidiano profesional, este informe social debe ubicarse en un momento del proceso de intervención donde los objetivos de ese informe se definen a partir de la finalidad del proceso de intervención. ¿Sí? Esto grábenselo. No hacemos informes sociales porque sí, los hacemos como técnica, como táctica operativa, y los objetivos de ese informe van a responder siempre a los objetivos de ese proceso de intervención profesional que vamos a desarrollar en el caso que estamos trabajando. Bien, entonces, ese contenido, lo que vamos a escribir, va a estar sujeto al análisis de la situación que estamos realizando. Vamos a tomar las particularidades de la situación problemática, ¿no?, que se da en el proceso de intervención profesional, ¿no? Y también en función de la relación estratégica, ¿no?, que establecemos con la persona sujeta, ¿no? Y siempre lo que nos va a orientar es el objetivo central del proceso de intervención profesional. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, soy reiterativa, pero que quede claro. El problematizar un informe social requiere, primero, aprender la procesualidad del proceso de intervención profesional. La intervención profesional no es, se está por cortar en 10 minutos, aviso, por las dudas volvemos a entrar por el mismo link. A veces se demora en volver a conectarse porque se tiene que convertir el video. Digo, aclaro, porque a alguno por ahí le agarra la ansiedad de que no lo admito, y es por eso. Digo esto para que lo tengan claro, por las dudas. Tarda en convertirse y ahí recién me voy a iniciar otra vez la reunión. Bien, entonces, primero entender a la intervención profesional como un proceso. ¿Está? Como un proceso importante. También tiene elementos, bueno, esos son los elementos teóricos. Después los elementos éticos, que son los que definen los valores que sustentan las decisiones que nosotros vamos a tener en cuanto al manejo de la información y el análisis que vamos a realizar respecto a la situación problemática. Y también tiene elementos políticos, ¿no? Porque esos elementos políticos van a ser a fin de delinear la finalidad que vamos a perseguir y la relación estratégica que queremos establecer con el usuario sujeto del informe social. ¿Está? Entonces, ¿se entendió esto? Entonces, a ver, me van a decir, ¿pero qué es una situación problemática? Creo que esto lo vieron un montón de veces en la facultad, ¿no? Lo deben haber visto, lo deben haber problematizado. Espero, creo que sí, de verdad, con mucha fuerza. Pero bueno, en definitiva, cuando hablamos de situación problemática, sabemos que la situación problemática es un eje articulador
del proceso de intervención profesional, ¿no? El usuario llega porque tiene un problema, porque está atravesando una situación problemática. En general la gente no nos viene a ver para ver cómo estamos, ¿eh? Digo, saquémonos la idea esa, cuando ir a la oficina no es para vernos cómo estamos. Ojo, igual, yo tengo que decir que a veces he tenido algunos usuarios que pasan por ahí y me dicen, no, bueno, vengo para verte. Me dice, tomemos unos mates, o vengo para decirte que estoy bien. Por ejemplo, me dice, ¿por qué uno siempre viene con problemas? Yo me acuerdo que tenía un pibe que 2x3 se ve que pasaba por ahí por el servicio social, entonces entraba y venía y me saludaba. Dice, estoy bien, nada más vine a contarte que estaba bien. Digo, bueno, pero no es lo que ocurre siempre. En general la gente nos viene a ver porque tiene problemas y porque está buscando soluciones para sus problemas. ¿No? Bien. Entonces, sabemos que elaborar un informe social es un momento de síntesis, donde nosotros, a partir de los recursos profesionales que nosotros vamos a tener, vamos a analizar esas situaciones problemáticas, ¿no? Y muchas veces también vamos a plantear un plan de acción. O sea, la elaboración del informe muchísimas veces nos va a poner en esta situación de poder, decir, bueno, listo, tengo estos ejes, ¿no?, a problematizar, o estas cuestiones que requieren una respuesta. Entonces, al toque voy pensando ya cuáles van a ser las líneas de intervención. A mí en lo particular me ayuda un montón a la hora de escribir, ¿no?, como una manera de hacer una síntesis y un análisis de lo que está ocurriendo, para tener una mejor perspectiva sobre qué cosas puedo llevar adelante, o con qué recursos vamos a poder contar, no solamente los institucionales, sino los interinstitucionales, y también con recursos de las organizaciones sociales, para poder acompañar ese proceso y poder atender esa demanda. Bien, entonces, seguimos insistiendo, todo esto nos va a obligar a considerar la dimensión teórica analítica de los procesos de intervención social en la totalidad de estos momentos constitutivos, ¿no? Eso va a determinar qué cosas vamos a preguntar, qué cosas no vamos a preguntar, ¿está? Y no teniendo en cuenta lo que tenemos que completar en el formulario, porque la institución me pide que complete esto en el formulario. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto va a determinar, todos estos elementos van a determinar qué voy a preguntar en la situación de entrevista, qué cosas voy a ver cuando entro a la casa, en qué cosas voy a hacer hincapié cuando entro a una casa. Bien. Entonces, todo esto va a ser el insumo para elaborar posteriormente el informe social. Entonces, sabemos que tenemos un proceso intelectual de elaboración que va a implicar realizar un de toda la información que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde entra esta cuestión. No hacemos descripciones, hacemos un análisis de lo que está ocurriendo. ¿Está? Nuestros informes no son una mera descripción, porque Fulito de tal me dijo tal cosa y tal otra. Y no, porque sobre todo, no, yo elijo, esto lo vieron un poco con De Oro, ¿no? Cuando cito la palabra del otro, elijo el por qué la voy a citar, porque es cierto, si yo quiero visibilizar determinada situación, muchas veces la palabra textual del otro es altamente estratégica. Pero tiene que ser la incorporación o no de la información, tiene que ser sujeta de un proceso analítico que vamos a realizar a la hora de poder escribir. Bien. Entonces, finalmente viene la definición de situación problemática, ¿no? Maillard en algún momento también lo enumera en este texto y dice que son aquellas que tienen la capacidad de obstaculizar e interpelar la vida cotidiana de un sujeto, ya sea individual o colectiva, y en cuya génesis y desarrollo se ubican distintas determinaciones sociohistóricas que materializan procesos de desigualdad, sea por la presencia de mecanismos de explotación o de opresión y la articulación dialéctica entre ambos, ¿no? Así es como vamos a definir una situación problemática. ¿Está? Ahora, cuando pasemos a una parte un poquito más práctica, que tiene que ver con el análisis de algunos informes sociales, ahí en ese punto van a entender a qué me refiero y cómo identificamos
esas situaciones problemáticas. ¿Todos están en condiciones de que si les subo el enlace del Drive pueden abrir el archivo para verlo? Confírmenme un poco eso. Y Paula también. Andrea, no sé si vos estás en el trabajo, si por ahí lo podés hacer o no. Bueno, igual, los informes están en el Drive, es decir que los vas a poder ver después. Después, Jazmín, ¿podés hacerlo? A la ley. Violencia de género, violencia institucional, violencia o discriminación deportiva, mayor situación problemática que abordamos los trabajadores sociales, las problemáticas de salud, ¿no? Está interesante, es un informe del 2020, el provincial Les Trabajadores Sociales. Así que está bastante actualizado y aborda un montón de categorías, ¿no? Pero quería como traerlo para que nos situemos ya, ¿no? Para que podamos empezar, digo, a ponernos, a saber con qué nos vamos a encontrar. Bueno, la otra cuestión es que ustedes saben claramente que el mayor espacio socioocupacional donde nos vamos a insertar tiene que ver con el Estado, ¿no? Esto es bastante claro. Casi el 90% de los trabajadores sociales estamos trabajando dentro del Estado. Bien, después, respecto a, hay otro gráfico sobre la cantidad